resolver el ejercicio de septiembre de 2005, la cuestión 2, que nos dice: dos masas iguales de 20 kilos ocupan posiciones fijas separadas a una distancia de 2 metros, según indica la figura. Una tercera masa, M', de 0,2 kilos, se suelta desde el reposo en un punto equidistante de las dos masas anteriores y a una distancia de 1 metro de la línea que los une. La distancia desde el punto A hasta el punto B es 1 metro. Si no actúan más que las acciones gravitatorias entre estas masas, determine en el apartado A la fuerza ejercida sobre la masa M' en la posición A y en el apartado B las aceleraciones de la masa M' en las posiciones A y B. Como dato me dan la constante de gravitación universal 6,67 por 10 elevado a menos 11 newtons por metro cuadrado partido kilogramo cuadrado. Vamos a empezar por el apartado A y vamos a dibujar primero las fuerzas que va a sentir la masa M'. Vamos a centrarnos primero en la fuerza que va a ejercer esta masa sobre M'. Esta masa ejercerá una fuerza atractiva, ya que es gravitatoria, y la fuerza gravitatoria es atractiva, que tendrá la dirección de la recta que une M con M' y sentido hacia M mayúscula. Podemos decir que esta será la fuerza 1. Tendremos también la fuerza que actúa desde la otra masa, que de manera análoga tendrá la dirección que une los puntos M y M' y sentido hacia M. A esta la vamos a llamar F2. Dado que estamos trabajando en un sistema en el eje X, Y, voy a descomponer las fuerzas en fuerza en X y fuerza en Y. Por simetría me va a ayudar a descomponerlas así, como veremos más adelante. Esta de aquí será F1X y esta de aquí será F1Y. De manera análoga tendremos aquí F2X y F2Y. Una vez que hemos hecho la descomposición, podemos empezar a trabajar y tenemos que tener en cuenta que la distancia, vamos a llamar R1, que es la distancia que hay desde esta masa hasta la masa M', R1 va a ser igual a la distancia R2, que es la distancia que hay desde esta masa hasta M'. En módulo van a ser iguales, dado que las M's tienen el mismo valor, esta masa y esta masa son iguales y las dos están referidas a esta masa M'. Por simetría vemos que F1X en módulo va a ser igual a F2X. Por lo tanto, como tienen sentidos opuestos, sabemos que F1X en forma de vector dándole dirección y sentido más F2X va a ser igual a 0, dado que tienen sentidos opuestos. Nos fijamos aquí, F1X y F2X tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos. Por lo tanto, en el eje X tenemos que las fuerzas, el sumatorio de fuerzas en el eje X es 0. Para calcular la fuerza total que sentirá la masa M', por lo tanto, únicamente nos tenemos que fijar en el eje Y. En este eje tenemos la fuerza 1 en Y y la fuerza 2 en Y. Estas fuerzas en módulo van a ser iguales, por lo tanto, cuando sumemos las fuerzas en Y, van a ser igual a F1Y más F2Y, pero dado que los módulos son iguales y la dirección y el sentido también son iguales, podemos decir que va a ser igual a 2 veces F1Y o 2 veces F2Y. Lo podemos poner como vector para mantener toda la igualdad, dado que igual si trabajamos con vectores tenemos que trabajar todo el rato con vectores. Y vamos a pasar ahora a calcular la fuerza F1Y o F2Y, la que prefiramos porque es el mismo valor. Para ello vamos a utilizar la ley de gravitación universal. Esto es lo que nos dice la ley de gravitación universal, pero a nosotros nos interesa calcular el módulo. ¿Por qué nos interesa calcular el módulo? Porque la dirección y el sentido ya sabemos que es en el eje Y, en sentido negativo del eje Y. Por lo tanto, lo que voy a hacer es calcular el módulo de F1Y, por ejemplo. El módulo, si en esta ley quitamos el carácter vectorial, tendremos que la fuerza en módulo será igual a G, M por M, dividido entre R cuadrado, y vamos a hacer la proyección en el eje Y. Si nos fijamos en la proyección en el eje Y, tenemos que esta es F1 y queremos F1Y. Y podemos calcular alfa. Sabemos que si queremos calcular el eje Y respecto a alfa, como es este triángulo F1Y es el cateto opuesto, tenemos que utilizar el seno. Es decir, que F1Y va a ser, por la construcción, dado que sabemos que este punto equidista de los puntos de las masas, A y B es 1 metro, y como aquí equidista igual, sabemos que el ángulo que forma alfa son 45 grados. El resto de los datos me lo dan, excepto R1, que lo debo de calcular. En el enunciado me dicen que estas dos masas están separadas 2 metros, por lo tanto, la distancia que hay del punto B a la masa es 1 metro, y esta distancia también es 1 metro porque me lo dice el enunciado. La distancia AB es 1 metro. Por lo tanto, puedo calcular R1 como la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. Esto me da la raíz cuadrada de 2. Si sustituyo aquí todos los datos, F1Y en módulo, el módulo me da un valor de 9,43 por 10 a la menos 11 newton. Si quiero calcular la fuerza en Y como vector, sabemos que va a ser en sentido negativo del eje Y, por lo tanto le tengo que poner un menos. Y como ya he dicho antes, será multiplicar 2 veces por el valor de F1Y, que es 9,43 por 10 elevado a menos 11. De esta manera tengo que el valor en Y será menos 1,89
por 10 elevado a menos 10. Aquí se me había olvidado multiplicar por el vector unitario que me da la dirección y el sentido en el eje Y, el vector unitario J, y ponemos las unidades en newtons. O si queremos ponerlo, la fuerza total que va a sentir va a ser igual a esa fuerza en Y. Pasamos ahora al apartado B, en el que me piden las aceleraciones de la masa m' en las posiciones A y B. Es decir, me piden la aceleración de la gravedad en esta posición y en esta posición. Vamos a calcular basándonos en la fórmula de la gravedad, menos g por m dividido entre r cuadrado u sub r, sabiendo que u sub r es igual a r dividido entre el módulo de r, siendo r la distancia que separa las dos masas que tenemos. Vamos a empezar calculando el punto A, vamos a calcular la g. Vamos a empezar calculando el vector que une la masa 1 con m', es decir, voy a calcular r1. Vamos a suponer que este punto, el punto B, es el punto 0, 0 y la distancia que hay de M a B es 1 metro y la distancia que hay de A a B también es 1 metro, por lo tanto R1 será igual a I más J y el módulo de R1 será igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 2 metros. Aquí también ponemos las unidades, está el sistema internacional. Para R2, que será la distancia que hay desde la masa 2 hasta M', tenemos que el vector R2 es menos I más J. Si no lo veis, R1 avanza 1 en el sentido positivo del eje X y avanza 1 en el sentido positivo del eje Y. Por eso es I más J. R2 va desde aquí hasta M'. R2 avanza 1 hacia arriba en el sentido positivo del eje Y, es decir, más J, pero avanza 1 en el sentido negativo del eje X. Por eso pongo menos I. Para calcular el módulo de R2, hago lo mismo que antes y me queda el mismo resultado. Para el punto A tendremos entonces que la aceleración de la gravedad creada por el 1, por la masa 1, va a ser igual para la masa 2. Las unidades pueden ser también metros por segundo cuadrado, eso me da igual. Y para calcular la aceleración de la gravedad en el punto A, tenemos que hacer la suma de las dos aceleraciones. Podemos observar que esta parte es constante en los dos, es igual en los dos, y lo único que se diferencia es la parte vectorial. Al sumarles, como vamos a sumarles, la parte I se me va a ir y la parte J es exactamente igual, por lo tanto tendré dos veces la parte J. De esta forma, la aceleración de la gravedad total será este valor, menos 9,45 por 10 a la menos 10 J metros por segundo cuadrado o newtons por kilogramo. He sumado las dos, la componente I se me ha ido y al sumar la componente J me queda este resultado. Vamos ahora a ver qué pasa en el punto B. En el punto B no hace falta trabajar mucho porque si observamos el punto B, vamos a hacerlo aquí, la aceleración de la gravedad 1 va a ir en este sentido, la aceleración de la gravedad 2 va a ir en este otro sentido. Por simetría sabemos que la gravedad en el punto B va a ser igual a la suma de las dos aceleraciones de la gravedad, va a ser igual a 0. Aquí no hace falta calcular nada, pero tendremos que especificar en el ejercicio que esto ocurre por simetría. Si nos ayudamos del dibujo, estará mucho mejor. Y con esto tenemos el ejercicio resuelto.